Bien, bueno, la idea en la clase de hoy es trabajar con el cuento Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, ¿sí? Nosotros en clases anteriores habíamos empezado a ver el tema de la clasificación de Todorov, ¿sí? Nosotros habíamos empezado a analizar un poco todas estas categorías que iba postulando él. Habíamos hablado de los extremos, el maravilloso puro, el extraño puro, ¿sí? De el fantástico puro, que era un género evanescente, porque aparecía por momentos, pero no siempre iba a aparecer. Y después teníamos las variantes mixtas, ¿sí? Como podían ser el fantástico extraño o el fantástico maravilloso, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repasito sobre esto, como para recordar, y vamos a clasificar el cuento dentro de estas categorías, ¿sí? Bien, primero teníamos el género maravilloso puro, ¿sí? El maravilloso puro lo asociaba con los típicos cuentos de hadas, donde tenía un marco no realista y tenía un hecho sobrenatural, pero que era aceptado como lo más normal del mundo, ¿sí? Después tenía el género fantástico maravilloso, que ¿qué iba a pasar ahí? Es Primero, partamos de la base del fantástico puro, como para comparar las versiones mixtas. En el fantástico puro teníamos un marco realista, ¿sí? Pero que tenía un elemento que rompía con ese realismo, ¿sí? Había un elemento sobrenatural que iba a romper con eso y me iba a generar una sensación de duda, de vacilación, ¿sí? Si ese sentimiento de duda se mantiene hasta el final del relato, estábamos hablando de un fantástico puro. Si en cambio esa sensación de duda es aceptada como algo normal, si lo sobrenatural se lo acepta como algo normal y desaparece esa duda, voy a estar hablando del fantástico maravilloso, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos decir Harry Potter, ¿sí? Que al principio es fantástico porque tengo ese elemento sobrenatural, pero con el pasar de la historia es aceptado, ¿sí? Y es visto como la nueva normalidad. Entonces pasa a ser fantástico maravilloso. Después, si ese elemento sobrenatural era explicado después, es decir, dejaba de ser sobrenatural y recibía una explicación lógica, racional, a veces inclusive científica, bueno, ahí deja de ser fantástico puro para pasar a ser fantástico extraño, ¿sí? Y por último teníamos el extraño puro, donde teníamos elementos que podían llegar a pasar en la vida real, no tengo un elemento sobrenatural propiamente dicho, pero sí era una cuestión más inusual, insólita, ¿sí? Que casi que lo consideraría extraordinario porque, a ver, si bien no es imposible, porque no rompe con las leyes de la realidad, es algo que muy raramente encuentre en la vida real, ¿sí? Bien, en cuanto a estas categorías, ¿queda claro esto? ¿Surge alguna duda? ¿Les resultó fácil entenderlo para hacer el trabajo práctico, por ejemplo? Todo claro. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Ahora, sobre el cuento que leímos, sobre pájaros en la boca, ¿con cuál de estos géneros lo relacionarían ustedes? Chicos. Lo de extraño puro. Extraño puro. Eso. Ujú. Bien, perfecto. A ver, este cuento sería un ejemplo de el extraño puro. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener algún elemento sobrenatural. No, ¿sí? No aparece nada que rompa con las leyes de la realidad, ¿sí? Si bien lo que sucede es algo insólito, es algo que muy rara vez pase, o probablemente y ojalá nunca pase en la vida real, no significa que no pueda llegar a pasar, ¿sí? No rompe con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la realidad del mundo en el que vivimos. Sí, tal vez rompa con las costumbres con las que nos manejamos, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Bien, entonces, dentro de esta clasificación lo podemos ubicar dentro de lo que sería el extraño puro, ¿sí? Esto, ¿por qué justamente se los había dado? Porque nosotros habíamos visto
prácticamente de todas las variantes, habíamos mencionado ejemplos, pero no habíamos visto tanto acerca del extraño puro según Todorov. Entonces, bueno, en este texto podemos ver un ejemplo de cómo se ve reflejado este género. Bien, eso en cuanto al análisis del género, propiamente dicho. Ahora vamos a ver otra cuestión que esto sí es nuevo y se va a introducir, ¿sí? Dentro de la teoría que vamos viendo. Que tiene que ver con Sigmund Freud, ¿sí? A Freud seguramente ya lo vieron el año pasado en psicología. Algunas cosas de él habrán visto acerca de, por ejemplo, el psicoanálisis, el estudio del inconsciente, el preconsciente, el consciente, el yo, el ello, el super yo, todas esas cuestiones. Bueno, todo eso va a tener una cierta relación con el género fantástico y con la literatura, ¿sí? Ahora vamos a ir presentando y relacionando alguna que otra cosa sobre eso. Freud, en el año 1919, escribe un ensayo, ¿sí?, llamado Lo Siniestro, donde va a ser uno de los primeros estudios en los que relaciona el psicoanálisis con la literatura, ¿sí? No había muchos estudios previos que hicieran eso. Después de que él hiciera eso, sí, se van a ir aunando estos dos ámbitos, ¿sí? De hecho, a la hora de estudiar literatura existen varias teorías literarias, varias escuelas de teoría literaria, y una de ellas es la psicoanalítica, así que tuvo bastante éxito en ese sentido. Pero bueno, Freud lo que quiso hacer fue proponer revisar dentro de la literatura algo que hasta el momento no había sido analizado, que estaba presente pero que no le daban mucha bola, que digamos, que era la cuestión de lo siniestro, ¿sí? ¿Cómo aparece lo siniestro en los relatos, en la literatura? ¿Y de qué manera hace para influir, ¿sí?, en la persona que lo lee? Esa sensación que me va generando la historia, bueno, ¿cómo hace para generarla? Para eso, lo primero que hay que hacer es entender de qué hablamos cuando hablamos de lo siniestro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, en principio podemos decir que está relacionado con algo que genera angustia, algo que genere espanto, temor muchas veces, ¿sí? Pero Freud además va a ampliar un poco esa cuestión. Va a hablar, ¿sí?, sobre el término que se usa para definir eso en su idioma, en alemán. Entonces nos va a hablar del Unheimlich, ¿sí?, que significa básicamente lo nuevo, lo desconocido, ¿sí? Y acá se presenta uno de los primeros problemas. ¿Por qué? Básicamente porque los alemanes son raros, ¿sí? Tienen algunas cuestiones extrañas dentro de su idioma, y lo que va a pasar es que Unheimlich, ¿sí?, que significa lo nuevo, lo desconocido, va a coincidir en algunas acepciones, ¿sí?, en algunos significados de la palabra, con su antónimo, ¿sí?, con Heimlich, que significa lo familiar, lo conocido, ¿sí? Es como si yo les dijera en español, lindo y feo significan lo mismo, pero al mismo tiempo significan lo contrario, ¿sí? Te genera una cierta confusión. Bueno, eso es uno de los primeros problemas que se van a presentar a la hora de hablar de este concepto con Freud. Entonces, él va a decir que de alguna manera esas dos cosas se ven unidas para hablar de lo siniestro. Como que siempre voy a tener de los dos elementos. Entonces, él va a decir que lo siniestro va a tener que ver con aquello que es desconocido, pero que aparece dentro de el ámbito que yo conozco, ¿sí?, dentro de lo familiar, lo que yo ya conozco a mi alrededor. Bueno, aparece algo nuevo ahí. Y eso me va a generar esa sensación de lo siniestro, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende eso? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, en general, podría tomarse que es correcto eso, pero no necesariamente todo lo que es nuevo yo lo recibo como algo siniestro, como algo que me genere miedo, ¿sí? Puede haber cosas nuevas que sean algo bueno, algo positivo. Bueno, él va a señalar que justamente no todo lo que es nuevo es siniestro, ¿sí?, porque si no, no tendría sentido.
él va a decir que hay diferentes recursos dentro de esas cosas nuevas que aparecen que generan esa sensación de estar frente a algo siniestro, ¿sí? Estos recursos, estos mecanismos o procedimientos se utilizan generalmente dentro de lo que es el arte, ¿sí? Y específicamente hablando ahora, dentro de la literatura, ¿sí? Acá va a mencionar algunos. Hay más, hay muchos más. Pero estos son algunos que él menciona en su estudio, donde analiza algunos cuentos y algunas novelas y encuentra estos ciertos patrones, ¿sí? Por ejemplo, el primero que aparece es la figura del doble, ¿sí? Esta cuestión de el doble malvado, el clon, la sombra de uno mismo, ¿sí? Que, a ver, justamente esta temática la vamos a trabajar cuando regresemos de las vacaciones. Vamos a profundizar más en esta cuestión, ¿sí? Pero fíjense que en muchas historias va apareciendo esta cuestión de la figura del doble. Una de las más conocidas, de las más famosas, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Como que se presenta esa doble personalidad, el otro aspecto de uno mismo, ¿sí? O incluso esta cuestión del gemelo malvado que hasta en un capítulo de Los Simpsons aparece. Si hay gemelo malvado de Bart Simpson, bueno, aparecen estas cuestiones en muchas películas, series, obras literarias y demás, ¿sí? Bien, lo otro que vamos a encontrar es la cuestión de la repetición involuntaria de las situaciones. A ver, tiene mucho que ver con la cuestión de azar, ¿sí? A ver, lo que se repite no necesariamente va a ser algo que me genere una sensación de que sea algo siniestro, ¿sí? Pero cuando ya se repite demasiadas veces, ahí me genera la sensación de que algo raro está pasando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo estoy jugando algún juego de mesa y tiro un dado, ¿sí? Y sale 6. Tiro otra vez el dado, sale 6. Tiro otra vez, sale 6. Bueno, a la segunda, a la tercera vez no pasa nada. Si lo tiro 17 veces consecutivas y siempre me va a salir lo mismo, yo voy a decir, che, algo raro está pasando acá. No puede ser tanta casualidad, no puede ser que el azar sea así. Es como que uno empieza a encontrar patrones dentro de la casualidad y le asigna algún significado. Por ejemplo, ¿nunca les pasó que ustedes estaban pensando en una persona y de repente esa persona te habla o de repente esa persona aparece ahí? Bueno, tiene que ver con esta cuestión de el azar, de la casualidad, que uno le empieza a asignar un cierto significado cuando ve que, por ejemplo, se repite más de una vez, ¿sí? O por ejemplo, cuando te perdés en un lugar, tomás un camino para irte y volvés a aparecer en el mismo lugar. Tomás otro camino para irte y volvés a aparecer en el mismo lugar. Bueno, ahí como que empieza a generarse esta sensación de que no es casualidad lo que está pasando, no es algo tan inocente, ¿sí? Tiene que ver con esto, esa cuestión de el azar, de la repetición involuntaria. Y después otro procedimiento, otro mecanismo, otro recurso que menciona Freud, es esta cuestión de la duda entre lo animado y lo inanimado. Si algo tiene vida o no tiene vida, si tiene alma o no tiene alma, si es una persona o si es un animal incluso podría llegar a ser, ¿sí? Pasa mucho y esto se asocia muchas veces con lo que son, ¿vieron los muñecos de duendes, ¿sí? O muñecos infantiles que alguno genera esa impresión de que tuvieran vida propia. Bueno, se asocia generalmente con eso, ¿sí? Incluso esto aparece mucho en las películas de terror a veces. Bueno, tiene que ver con esa cuestión justamente de si eso que yo tengo adelante es un objeto o es algo que puede llegar a tener vida propia, si te genera esa cierta duda, esa cierta vacilación. Bien, estos son algunos mecanismos que menciona Freud en su obra. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es ver cómo puede aparecer algún mecanismo dentro del cuento que leímos, ¿sí? ¿Qué elementos dentro de Pájaros en la Boca se pueden asociar con estas cosas de lo siniestro? Que vieron que habíamos mencionado que se decía que tenían algún elemento como un poco perturbador que generaba cierta impresión. Bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo puede verse eso, cómo funciona eso, ¿sí? Bien,
ahí marqué principalmente 3 referentes, 3 cosas que se destacaban en esto. Vamos a tener a los 2 protagonistas, ¿sí? A Martín, que es el padre, y a Sara, que es la hija, y vamos a tener el marco realista, ¿sí? Donde suceden las cosas. Vamos a arrancar por ahí. ¿Por qué? Porque yo, para que se genere esta sensación de lo siniestro, necesito que haya un marco realista. ¿Por qué? Porque si yo sé que la historia no podría pasar en la vida real, entonces no me va a generar esa incomodidad, esa intranquilidad, ¿sí? Si yo ya sé que no va a respetar las reglas del mundo que conozco, entonces el efecto que va a tener probablemente sea menor, ¿sí? Por lo cual, el presentar un marco realista, me va a servir como soporte, como base para sustentar todo lo demás, ¿sí? El hecho de, che, pará, sí, yo sé que esto es improbable que pase, pero ¿podría llegar a pasar? Y no sería imposible, ¿sí? Bueno, tiene que ver con eso. Después vamos a tener lo que es la figura de la hija, ¿sí? Con la condición que tiene, con el padecimiento o el nuevo, no sé, hábito alimenticio, si quieren llamarlo, que va a tener. Que eso ya de por sí es como lo que va a generar la mayor sensación de estar frente a algo extraño, de estar frente a algo perturbador, de estar frente a algo siniestro. ¿Sí? Bien, entonces, eso es uno de los elementos que más va a colaborar para generar esta sensación. Y esta sensación se va a generar principalmente en Martín, ¿sí? En el padre. Que el padre además es el narrador, ¿sí? Y eso nos va a servir bastante, o le va a servir más bien a la autora, para colaborar a la hora de generar esta sensación. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver mucho más inmersos en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo cuento desde un narrador omnisciente, quizás no se vea tan afectado en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las sensaciones. Pero si yo lo cuento desde el padre, cómo ve a su propia hija, ahí el efecto va a ser mucho mayor, ¿sí? Porque recordemos, cuando hablamos de lo siniestro, hablamos de lo desconocido dentro de lo familiar, lo conocido, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a tener más familiar que la propia familia? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener un elemento desconocido que va a irrumpir con ese ámbito familiar y va a generar esa sensación de extrañeza, ¿sí? Esa sensación de estar frente a algo raro, siniestro, perturbador. Bien, eh, y justamente lo que ve Martín, lo que ve el padre, va a generar un cambio en la forma de percibir a su propia hija. De hecho, si ustedes se fijan en el texto, en la primera página, cuando se refería a su propia hija, él decía, mi nena era realmente una dulzura. ¿Sí? Ahí, fíjense que tiene una visión de su propia hija, ¿sí? Como una persona totalmente inocente, incluso hasta inofensiva, podría decirse. Pero más adelante eso se va a ver modificado, ¿sí? Acá en la página 4, creo que es, si no me equivoco, les leo un fragmentito donde se ve reflejado eso. Ya una vez llegados a la casa del padre, ¿sí? Cuenta lo siguiente. Pasaron 3 días. Sara se quedaba todo el tiempo sentada, erguida en el sillón con las piernas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano del trabajo y me la pasaba consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada ahí, mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa, alrededor de las 7, y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente cerrada, como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. ¿Podía hacerlo? Cuando era chico vi en el circo una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca. Los sostenía así un rato, con la cola moviéndosele entre los labios cerrados,
mientras caminaba frente al público, con los ojos bien abiertos. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, revoleándome en la cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico. Quizás podría visitarla 1 o 2 veces por semana. Podríamos turnarnos con Silvia. Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizás sería una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. O sí. En cualquier caso, su madre no lo permitiría. O sí. No podía decidirme. Bien, fíjense acá cómo se va modificando la mirada que tiene él respecto de su propia hija. ¿Sí? Primero la asociaba con una persona inocente, una persona buena que no podría dañar a nadie, y luego, fíjense cómo la compara, por ejemplo, con un insecto, por ejemplo, con un fenómeno de circo, y habla de esta cuestión de internarla, ¿sí? En un centro psiquiátrico. Bueno, va cambiando muchísimo esa mirada que él tiene sobre su propia hija, lo cual colabora de alguna manera con este efecto de decir, bueno, pará, ¿es la hija o no es la hija realmente? Entonces, es un elemento desconocido. Empieza a desconfiar de su propia hija, ¿sí? Y eso también se va a haber visto cuando habla de la habitación de ella, ¿sí? Porque él, cuando ella llega a su casa, nunca entra a la habitación. De hecho, en un momento menciona, esa noche Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba bajo el suyo y la escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse, volver a levantarse. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizá el sitio era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y de plumas. ¿Sí? Fíjense cómo lo asocia directamente con algo salvaje, brutal, animal incluso, podría decirse. ¿Sí? Pero después se ve que no es tan así, porque menciona en el último párrafo del texto, cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta. Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se la veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado. La puerta del baño entornada. Había unas 30 cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas, de modo que no ocuparan tanto espacio, y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana. En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre. Entonces fíjense que, en realidad, ella sigue siendo la misma hija de siempre, salvo por ese hábito alimenticio, esa dieta particular que tenía, ¿sí? Pero en los demás aspectos seguía siendo ella misma, ¿sí? Y un elemento que se destaca de esto es la cuestión de la salud, ¿sí? Porque al principio ella se decía que estaba rebosante de salud, que estaba mucho mejor que antes y que parecía incluso como que había estado haciendo ejercicio durante meses, como que había estado tomando sol, ¿sí? La veía mucho mejor su propio padre. Pero a medida que pasa el tiempo en el que no consume pájaros, ¿sí? Se va deteriorando cada vez más su salud, ¿sí? Y eso se va a relacionar con el final de la historia, donde justamente Martín, como habíamos comentado, ve que ella está cada vez peor, entonces termina yendo a la veterinaria y compra un pájaro para alimentarla a su propia hija, ¿sí? Y ahí tenemos el último elemento que es la aceptación de esa condición de su hija, ¿sí? Donde acepta eso desconocido que irrumpe en su entorno familiar porque sabe que se termina convirtiendo en algo perteneciente a su mundo conocido, ¿sí? Ahí lo extraño, lo desconocido junto con lo conocido terminan aunándose, conviviendo en ese nuevo mundo. Bien, ahí sería lo último de la explicación sobre el cuento, ¿sí?